pasó, mi gente? ¿Cómo están? Yo espero que bien, y de antemano pues muchas gracias por todo lo que hemos vivido en nuestro canal. Y vamos a darle un tono más diferente a esta parte del canal. Yo sé que va a ser un poco distinto, pero va a estar muy interesante. Les voy a empezar a hablar acerca de muchas cosas culturales. Y eso no quiere decir que le vamos a quitar el ámbito divertido a nuestro querido y tan amado canal de internet. Entonces vamos a comenzar con esta bonita delegación que se llama Azcapotzalco, ¿verdad? Les voy a relatar algunas cosas y algunos lugares importantes de esta gran demarcación, ubicada ya en el norte, ya casi a la salida de nuestro gran distrito federal. Para esto los voy a internar en un viaje hablado, claro está, ahí ya no voy a salir yo personalmente, pero los voy a meter en esto de la gran Ciudad de México y de nuestra gran delegación Azcapotzalco. Espero que les guste y preparados porque viene la serie, viene una serie como una parodia de los simuladores y viene una serie también acerca de problemas familiares. Entonces vamos a empezar con este tipo de cositas, vamos a echarle muchas ganas en esta nueva parte del canal. De antemano pues yo les doy las gracias por seguir aquí y vamos a comenzar con esto que es Azcapotzalco en el tiempo. Vamos a comenzar, espero les guste. Bueno, comenzamos Azcapotzalco. Todo comenzó en Azcapotzalco en el nacimiento del maíz, que hubiéramos hecho durante 500 años sin la herencia sagrada de la tortilla, que ha sido desde siempre plato, cuchara, techo y alimento para todos los mexicanos sin importar raza, credo o color. Antes de que Tenochtitlán refulgiera, el gran señorío de Azcapotzalco fue envidiado por los aztecas gracias a su agricultura y a sus guerreros indómitos, sus sumibles orfebres y sus sabios sacerdotes y gobernantes. En pleno siglo XX, cuando ya era una de las 6 prefecturas de la capital, comenzó su imparable urbanización que la llenó de avenidas, industrias, refinerías y contaminación, lamentablemente. Ahora Azcapotzalco es otra vez un señorío, pero industrial y comercial, uno de los más importantes de la urbe. Pero ha defendido su pasado con los dientes y pasear por esta zona puede ser una delicia, como lo cuentan sus cronistas. También se ha convertido en un espacio participativo para los jóvenes, como se muestra en muchos periódicos y en el periódico Ciudad Norte, donde aprecian desde ofertas de empleo hasta una cartelera cultural. ¿Dónde está Azcapotzalco? Se ubica en el noreste de la Cuenca de México y es un mítico lugar porque se creía que de ahí viene el maíz, donde antaño confluían los 5 lagos, el Zumpango, Jaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. De acuerdo con su glifo y por su nombre, corresponde a Azcapotzalco el honor de ser la cuna ancestral del maíz. ¿Por qué? Fue en las tierras de esta demarcación ubicada al norte de la Ciudad de México, donde Quetzalcóatl, disfrazado de hormiga, robó el grano a los dioses para dárselo a los hombres. De ahí que el nombre de este territorio derive de los vocablos náhuatl, azcatl, hormiga, potzocali, montículo y co, lugar, en el hormiguero. Según dice el códice de Chimalpopoca, Azcatl reveló la existencia del maíz en Tonacatepetl a Quetzalcóatl, quien se transformó en una hormiga negra y se introdujo en aquel lugar y llevó al tamuachán, la gramínea que sirvió como base de la alimentación grande en Mesoamérica. Además, el maíz es el tesoro simbólico sobre el que descansa actualmente la subsistencia de muchos pueblos, de ahí que el glifo de Azcapotzalco represente a una hormiga rodeada de granos de maíz. Como puedes ver, en la imagen aparece el gran símbolo de esta amable y bonita delegación. También en la simbología del metro está. Entonces te estoy presentando el inicio de Azcapotzalco y por qué de su glifo. Azcapotzalco se caracteriza por un desarrollo histórico con altos contrastes. Gracias a sus cronistas podemos imaginar bajo una de las zonas industriales más importantes del país, un señorío prehispánico con artistas famosos por su exquisita orfebrería y un ambicioso rey que, aunque no lo crean, intentó conquistar a la gran Tenochtitlán. ¿Se imaginan? Es posible evocar el otro Azcapotzalco, un sembradío de iglesias y capillas en medio del campo con un pueblo
fervoroso recién convertido al catolicismo, en contraste con aquel que se resistía a dejar de contar en náhuatl su esplendoroso pasado antes de la servidumbre. Y más tarde, después de la independencia, soñaron a Azcapotzalco bucólico, afrancesado y tibio, arrasado de pronto en el siglo XX por enormes avenidas, grandes industrias, refinerías petroleras y luchas sindicales. Tras la conquista española en 1521 y durante los 3 siglos que duró la colonia en Azcapotzalco, a los indígenas se les arrebataron sus tierras y se les obligó a sepultar su tradición y cultura ancestrales. El territorio se dividió en unas cuantas haciendas enormes ocupadas por los europeos. Aquí te demuestro en estas imágenes algunos de los cascos de las haciendas. En esta grande delegación hubo desde la hacienda de Clavería, la ex hacienda El Rosario y muchas otras más. Aquí te estoy demostrando algunas fotos del pasado de aquellas haciendas. Ahora en ese terreno donde ocuparon las haciendas, pues se asentan las colonias Clavería, la ex hacienda El Rosario y también construidas sobre ellas muchas avenidas y escuelas como el CCH, Plantel Azcapotzalco. En 1885, la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal construyó una línea de Azcapotzalco a Tlalnepantla. Así como lo escuchas, no está mal, así es. De Tlalnepantla a Azcapotzalco se utilizaba un tren. Eso quiere decir que esa distancia, bueno, hace muchos años era bastante lejos. A partir de 1890 empezaron a proliferar las bicicletas y en ese mismo año se realizó la primera carrera ciclista de Chapultepec a Azcapotzalco. En 1898 el presidente Porfirio Díaz divide el Distrito Federal en 6 prefecturas, una de ellas fue Azcapotzalco. En esa época los porfiristas construyeron muchas mansiones estilo francés a lo largo de la avenida que lleva el nombre de la demarcación. Como lo escuchas, la avenida Azcapotzalco ha sido y siempre será construcción de casas afrancesadas por los que antes eran porfiristas. En aquellos años no había energía eléctrica, drenaje ni pavimentación, imagínate, y persistían los barrios prehispánicos donde aún se hablaba el náhuatl y los que se localizaban inmensos terrenos con huertas, sembradíos de maíz, alfalfa para ustedes, etc. Los peones tenían prohibido recoger la leña del suelo o cazar. Cuando los descubrían eran castigados por los caporales de las haciendas. En 1900 la cárcel de Azcapotzalco tenía 5,000 presos, en su gran mayoría jornaleros, pues no se toleraba protesta alguna. A principios del siglo XX se inicia la urbanización de esta gran demarcación y su vertiginoso crecimiento comercial continúa hasta nuestros días. En ese entonces, el mercado de Azcapotzalco surtía verduras, flores al resto de la urbe, incluso al mercado Juárez y a la de la Merced, por lo que formaba parte importante del comercio de la Ciudad de México. Como puedes ver en las imágenes, existen fotos de lo que era antes las haciendas, incluso de lo que era el mercado de Azcapotzalco en ese entonces. Entonces vamos a continuar aquí en este viaje histórico por la delegación Azcapotzalco. Continuamos. En 1971 se fijaron los límites actuales, como los conoces, de la delegación, y desde siempre a los habitantes de Azcapo se les ha conocido como chintololos, gentilicio del que se enorgullecen y que alude al protuberante redondez de sus caderas. Eso quiere decir que son personas muy caderonas. Yo conocí mucha gente, no quiero divagar, pero esto es mentira. Nada se crean. Y dos de sus barrios más emblemáticos son San Juan Huacalco y Los Reyes Iquixtlán. El primero, que según su nombre indígena quiere decir lugar de huacales, porque ahí nació Ixcoatl. Según se asienta una placa colocada a los pies de la escultura del cuarto Tlatoani de los mexicas, creador de la Triple Alianza. Estaba sentado en un lago que luego de la conquista fue secado para dedicarlo a la siembra.
el paradójicamente llamado Río Seco, regaba las plantaciones en una línea recta que se convirtió en el siglo XX en esa avenida donde hay muchos bares y demás. Es la avenida Cuitláhuac. 1950, se distinguían todavía señales de ese río en los mapas, pero de apacible zona rural pasó vertiginosamente a formar parte de la zona urbana. Y en 1978 la avenida Cuitláhuac se convirtió en un importante eje vial. ¿Sale? Aquí tienes imágenes de la hoy gran avenida Cuitláhuac, ahí en la delegación Azcapotzalco. Entonces, ahora vamos a retomar la refinería. Mucha gente dice que bueno, pues fue un gran proyecto que no se realizó, pero sí. Entonces te voy a contar una historia acerca de la refinería. La refinería de Azcapotzalco. Entré a trabajar a la refinería de Azcapotzalco, la cual empezó a construirse, si no me equivoco, entre 1935 y el 36. De 1938 todavía me acuerdo de los sistemas de enfriamiento, que había una alberca de la cual se bombeaba el agua a las diferentes plantas. Me acuerdo que los vapores de gasolina se metían a un serpentín que era bañado por arriba por chorritos de agua a presión. De esta manera se condensaba la gasolina, el agua regresaba a la alberca, donde otra bomba la presionaba en los aspersores, de los cuales daban vuelta para enfriarla. La gasolina se trataba a la antigüita, a base de sosa cáustica, se trataba en tinas, no en tanques como en los que ahora se utilizan. Dentro de ellos se hacía solución, se agitaba y por diferencia de nivel se metía la gasolina a las tinas o tanques de almacenamiento. El alambique consistía de un tanque como los de balance, el cual se colocaba arriba de un horno. La destilación se realizaba por baches. Primero se hacía un determinado nivel de crudo dentro del alambique y luego se prendía la lumbre. A cierta temperatura se destilaba la gasolina y cuando ya no había más se aumentaba la temperatura, se destilaba el diésel. Y lo último que quedaba era un residuo muy rico y por consecuencia la gasolina, la querosina y el diésel eran muy pobres. Era una forma de destilación a la antigua. Cuando ya trabajaba en la refinería me platicaban de los famosos cuartos fríos y calientes que se utilizaban para recuperar la parafina, los cuartos calientes para licuarla y los fríos para congelarla. En la refinería de Azcapotzalco había un galerón en donde había muchas charolas de un extremo a otro. En la parte de arriba se localizaba una línea de llenado. En 1941, en la refinería de Azcapotzalco, no existían más que 4 jefes: el superintendente, don Federico Aznac, el jefe de mantenimiento, ingeniero Loyo Ajúa, el jefe de proceso, Juan de la Cabada, y el jefe de almacenamiento. Con 4 jefes y sus ayudantes se manejaba la refinería. Había contados ingenieros, casi todos de los 500 trabajadores eran prácticos. Solamente había 2 plantas de proceso, la Bagder y la Brown, con capacidad de 5 a 6,000 barriles diarios. Esto fue todo. Te enseño parte en estas imágenes de lo que es hoy Azcapotzalco, de la refinería. De hecho, el metro hizo como una conmemoración a la gran refinería que hubo ahí. Esta refinería, bueno, pues ya cerró sus puertas y hoy se ubica el Parque Bicentenario en los terrenos que utilizó la refinería. Pero no solo eran esos terrenos, sino de hecho también hay un parque que se llama 18 de marzo y ahí también era parte del territorio de la refinería. Una anécdota, compañeritos, amiguitos que me están escuchando, es la construcción de la línea 7 del metro. Se tuvo que profundizar más esa estación debido a que aún existen los conductos por los cuales traían el crudo a la refinería. ¿Por qué se cerró? Porque en el crecimiento poblacional Azcapotzalco, bueno, pues construyó diversas ambientes habitacionales y conjuntos multifamiliares como el Rosario y todo eso. Me van a decir, pero eso está muy lejos. No, en dado riesgo de explosión, esos tipos de colonias multifamiliares pues corrían al 100% un peligro. También después se construyeron unidades casi frente a la refinería. Después, bueno, más atrás de ese terreno existe lo que es algunos panteones
Y más si le caminas un poquito más hacia arriba, encuentras el toreo, los inicios del antiguo toreo, allá en Cuatro Caminos. Entonces era una extensión bastante amplia y en cualquier momento que pudiese ocurrir algún accidente, bueno, pues decidieron cerrarla al público y dejó de funcionar. Todavía encuentras, si eres curioso y te fijas, cuando vengas en tu vehículo o en algún camión que vaya por arriba, en los pasos a desnivel, encontrarás que todavía existen vías de trenes, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, de hecho todavía llega a pasar el tren por ahí, pero es muy rara a la vez. Estos trenes pues ya no cargan combustible, cargan más que nada material y harinas. Pero muchos de los comercios, bueno, de las industrias que existían y existen todavía por ahí, tienen entradas para tren. Entonces esto quiere decir que todavía hay cierto movimiento industrial. Para acabarlo, Azcapotzalco siempre ha sido una zona muy industrial. De hecho, por eso la falta de agua. Si tú vives en Azcapotzalco, vas a preguntar por qué me falta el agua. ¿Por qué? Porque la zona industrial de Azcapotzalco ocupa casi todo el abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, a las fábricas nunca les va a hacer falta el agua, pero a tu casa sí. Entonces, Azcapotzalco siempre ha sido una zona muy industrial, colinda con Gustavo Amadero y tiene estaciones del metro dentro de la delegación. ¿Cuáles son? Refinería, Metro Azcapotzalco, Metro Camarones, Metro El Rosario, Aquiles Cerdán, Tezosomoc y no recuerdo alguna otra. Pero esas son las que más se están ubicadas dentro de la delegación. Ocupan también a Ferrería y el Suburbano. Parte del Suburbano pasa también por ahí. Entonces, si tú vives en Azcapotzalco, siéntete orgulloso. Es una gran delegación. Esto lo hago con el motivo de que tengamos más interés en la historia de nuestros lugares donde creciste. Y bueno, vamos probablemente después a dar un recorrido presencial por algunas partes de Azcapotzalco. Yo soy Ulises Sánchez, espero que te haya gustado este video y no olvides darle like y comentar en algún momento si quieres que visitemos o que hagamos un video de algún lugar en especial o de alguna delegación. En el próximo video va a estar igual de interesante, vamos a hablar de otra delegación y de sus leyendas y de sus grandes acontecimientos históricos. Recuerda que cada día que pasa estás haciendo historia tú y tu delegación. Yo soy Ulises Sánchez. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias.